Muy buen día, buenos días, bienvenidos todos a este nuevo desayuno de CEDE, que hoy se complace en recibir a Miguel Ferre, secretario de Estado de Hacienda. Quiero agradecerle especialmente su presencia en este desayuno, que se haya desplazado desde Madrid para estar con nosotros y tener la oportunidad pues, de compartir esta intervención y un coloquio que posteriormente dirigirá y moderará Antonio Bru, director fiscal del Grupo Akbar, al que quiero agradecer también su presencia y su soporte que hace posible estos desayunos. Miguel Ferre tiene una larga trayectoria en el ámbito fiscal, tanto nacional como internacional. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, realizó estudios de posgrado en Derecho Financiero y Tributario, inspector de Finanzas del Estado desde 1991. En su currículum se mezclan etapas en el sector privado y diversos cargos en la Administración General del Estado, en la Dirección General de Tributos y en la representación permanente de España ante la Unión Europea. Fue también miembro del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE y del Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters de Naciones Unidas, antes de ser nombrado en diciembre de 2011 secretario de Estado de Hacienda. Hoy nos hablará de las novedades fiscales del ejercicio 2015, novedades que se enmarcan en una reforma fiscal recientemente aprobada y ciertamente valorada en general positivamente en su contenido. Tiempo habrá en el coloquio de referirnos a aspectos particulares y concretos de esta reforma. Podríamos hablar de la reiterada petición de eliminación del impuesto sobre el patrimonio. Podríamos hablar de la reducción lineal de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social como incentivo para generar empleo y reducir costes. De la necesidad de reformar el formato del régimen especial del IVA de caja. De las consecuencias que pueda tener el IVA sanitario. De todo eso podemos hablar, pero yo en esta breve intervención no quisiera dejar de hacer referencia a algunas asignaturas pendientes de carácter genérico, especialmente desde el ámbito que hoy nos ocupa, el ámbito de los directivos, el ámbito de los empresarios. El secretario de Estado las conoce, porque hemos tenido oportunidad de comentarlo en otras ocasiones, pero permítanme que insistamos. Queremos insistir en pedir seguridad jurídica. Se trata de una cuestión fundamental. La previsibilidad en la aplicación de las normas es imprescindible para dar seguridad a cualquier inversión. Nada hay más desalentador para cualquier inversor que el sentimiento de inseguridad que en ocasiones transmite nuestro país por la corta vida de las normas y los cambios constantes en su interpretación. Esta cuestión se agrava todavía más si pensamos en la fiscalidad local y autonómica, en muchas ocasiones auténtico modelo de irracionalidad y de improvisación. Bien, a día de hoy, todavía existen contribuyentes de diversas autonomías que desconocen cuáles serán sus impuestos para este año. Si pensamos en el caso de empresas que operan en toda España, y muchos de ustedes representan algunas de las mismas, el caos normativo obliga a un sobreesfuerzo de gestión de la incertidumbre que no es de recibo en un país moderno. En este sentido, el valor de la previsibilidad y la estabilidad de las normas requiere también que se publiquen con mayor urgencia, supongo que el secretario de Estado hará referencia de ello, tanto el reglamento del IRPF como el reglamento del impuesto sobre sociedades. Queremos insistir también, secretario de Estado, en pedir una mayor relación cooperativa entre la Administración y los contribuyentes. Cierto es que existen algunas iniciativas, pero son limitadas en su ámbito y sobre todo limitadas en sus efectos. Existen experiencias internacionales que avalan la bondad de esta relación cooperativa y deberíamos ser capaces de avanzar en esta línea en la que nos queda mucho camino por recorrer. Y queremos por último insistir también en pedir una mayor razonabilidad en la comprobación de los tributos.
La Inspección de Hacienda cuenta con instrumentos de coacción muy poderosos. Y esos instrumentos de coacción deberían ser utilizados con prudencia y con respeto hacia el contribuyente. Esto es especialmente relevante en el ámbito de las pequeñas empresas y de los particulares, que en muchas ocasiones carecen de medios para soportar el coste que implica la controversia. Sabemos que estadísticamente se han reducido estas controversias, pero continúan afectando negativamente a la percepción de este organismo de control. Cualquier norma positiva, cualquiera, nos refiramos al ámbito que nos refiramos, requiere de mesura y de buen sentido por parte de quien tiene la responsabilidad de aplicarla. Eso, la mesura y el buen sentido, también forman parte de su responsabilidad como servidor público. Y el incremento de la responsabilidad tributaria, si algo exige, es que el sentir colectivo deje de pensar que en muchas ocasiones la presunción de culpabilidad prima sobre la presunción de la inocencia en el ámbito fiscal. Secretario de Estado, sé que no te he dicho nada nuevo, pero me atrevo a hacerlo porque somos conocedores de tu voluntad de diálogo, de tu afán por construir en positivo una Hacienda más justa y más cercana, y sobre todo de tu permanente disposición a compartir con empresarios y directivos nuestras preocupaciones, y una buena prueba de ello es tu presencia esta mañana en Barcelona, que te agradecemos muy sinceramente. Muchas gracias, te escuchamos con atención. Buenos días. Antes de nada, muchas gracias. Aún no he dicho nada. Buenos días de nuevo. Muchas gracias a CEDE, a Ramón Adel por la invitación, por las palabras cariñosas algunas, otras reivindicativas, y con todo el derecho del mundo a serlo, no faltaría más. También aprovecho estas primeras palabras para decir que desde luego es un honor, un privilegio que me hayáis hecho esta invitación. Desde luego estoy encantado de tener la ocasión de poder explicar, como decía Ramón, las novedades fiscales para el 2015, y tener la oportunidad de tener este intercambio de ideas y tener la oportunidad también de conocer más de primera mano las inquietudes más concretas, digamos, de los diferentes agentes, ¿no?, que pueden estar hoy, agentes económicos que pueden estar hoy presentes en este desayuno. Desde luego esa labor de tener la oportunidad de conocer las inquietudes, digamos, de todos ustedes y del resto de los que intervienen en la economía de nuestro país, pues yo creo que es parte de mi trabajo, parte de mi deber como cargo público, y a ello me pongo cuando me pongan todos los micrófonos. ¿Ya no hay más, seguro? En principio no. En principio no, bueno. Esperemos que también en final. No sé si ahora retumba esto o no. Creo que están todos los micrófonos puestos ya adecuadamente, ¿no? Bueno, como les decía, sin perjuicio de entrar luego más en detalle en los comentarios que ha hecho Ramón, con su afán constructivo, sí me gustaría tener la oportunidad de explicar el porqué o digamos la racionalidad que hay detrás de la reforma fiscal que se ha puesto en marcha por parte del Gobierno, porque creemos que es el momento adecuado para hacerlo. Digamos, los impuestos, como ustedes bien saben, no son más que en sí mismos, no son un objetivo, son un instrumento para poder sostener un determinado funcionamiento del Estado. Y lo que es necesario es que evidentemente se produzca con suficiencia el sostenimiento de esas cargas públicas, pero también que se produzca de una manera
que no sea ineficiente, es decir, que no perjudique la actividad económica. Evidentemente, esto es un objetivo que lo puede suscribir cualquiera en cualquier parte del mundo. Digamos, la gracia o digamos, la eficacia o el acierto a la hora de diseñar un sistema tributario es la combinación adecuada de estos dos objetivos. Bueno, no era el último, como pueden ver. Ahora sí que será el último. No. Es por ellos que están aquí esperándome. No. ¿Así? Bueno, ahora creo que sí que es el último micrófono. Bueno, como les decía, el objetivo de esta reforma fiscal pretende combinar esas dos necesidades y lo hace lógicamente sobre una determinación previa, una opción de política económica de cuál debe ser el peso del sector público en una economía concreta, como es en este caso la economía española, y la determinación del peso relativo que debe tener lo público frente al conjunto de la economía ya está manifestado por parte de este gobierno en los compromisos que hemos asumido a través del programa de estabilidad con nuestros socios comunitarios, en los cuales nos hemos comprometido a que los objetivos de déficit vayan siguiendo una senda, un camino de reducción de ese déficit, vamos a llamarle nominal, con consecución de objetivos del llamado déficit estructural ya digamos, conseguir equilibrio presupuestario, incluso superávit en el año 2016, y eso entraña que según va la actividad económica generando mayor actividad, el peso relativo, por tanto, de un volumen de gastos públicos mantenido y controlado, va representando proporcionalmente menos y simultáneamente la propia actividad económica va a generar, ya está generando de hecho un mayor nivel de ingresos públicos sin necesidad de subir los tipos nominales e incluso con bajadas de impuestos como tenemos o ya están en marcha para este año 2015 y 2016. Déjenme darles un dato, yo creo que es bien explicativo. La recaudación durante el año 2014 digamos, de los impuestos que se recaudan en nuestro país han ido con un crecimiento muy importante, y yo destacaría además en sectores muy concretos como las pymes, tanto en lo que son las declaraciones de IVA que presentan las pymes, a las que antes se refería al hablar de la inseguridad jurídica Ramón Adel, pero también los pagos fraccionados, que hacen los pagos a cuenta que hacen las pymes o los autónomos con cargo a la futuro pago definitivo de impuestos. Ahí los crecimientos están siendo muy importantes ese año 2014, lo cual está demostrando que está claro que está habiendo un cambio en la propia actividad macroeconómica, porque las empresas, en definitiva, están vendiendo más. Vaya. Déjenme darles, por ejemplo, un dato en la propia Cataluña, que yo creo que es un ejemplo, muy buen ejemplo representativo digamos, de lo que puede ser el comportamiento de la recaudación y lo que hay detrás de esa información. Las declaraciones de IVA en el año 2014 que se han presentado en Cataluña, tanto mensuales como sobre todo digamos, las que presentan las pymes, las que están con su ritmo de declaración trimestral, han ido creciendo a un ritmo por encima del 5% frente al mismo periodo, al año anterior, 2013. Eso evidentemente quiere decir que estas pymes están facturando y están vendiendo más, pues si no, no tendríamos nosotros en la agencia tributaria esas declaraciones de IVA con ese crecimiento del 5,8% en concreto, que es el que se ha producido en 2014. Esto, insisto, no es una encuesta, no es un indicador adelantado de ningún tipo de actividad, esto es la vida real que se manifiesta en las declaraciones que se gestionan en la agencia tributaria, aquí en la delegación especial en Cataluña. Pero es que en Cataluña también los pagos fraccionados de los autónomos, que son una parte tan importante del tejido empresarial en Cataluña y del resto de España también, están teniendo crecimientos en esos pagos que hacen a cuenta de esos resultados que ya van teniendo por encima del 8%. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, evidentemente, que se están produciendo una reactivación de la actividad. Cada uno tendrá una percepción individual, lógicamente, que puede ser dispar y cada uno percibirlo de una forma distinta individualmente, pero lo que yo sí que les puedo asegurar que estos datos de la agencia tributaria son meramente datos objetivos de recaudación, de presentación de declaraciones, y apuntan a este comportamiento.
Yo le explico esto porque es el momento para entender que la reforma fiscal, cuando se puede llevar a cabo, es precisamente en un contexto de coyuntura económica como el actual. No tiene sentido pretender una reforma fiscal tan ambiciosa como es esta en un momento como puede ser el 2012 de caída de la actividad económica, porque nos hubiera llevado a un auténtico abismo, una situación de estrés presupuestario inasumible para un país como estaba expuesto España a turbulencias financieras en el año 2012. Y ahora, cuando se produce esa recuperación de la actividad, es cuando tiene sentido que la reforma fiscal sirva de trampolín o de palanca para que esa actividad económica vaya, si acaso, más rápido de la que está yendo ya y se genere, sobre todo, yo creo que es el objetivo, nos debe preocupar a todos, como cargos públicos, una mayor capacidad de absorción de trabajadores desempleados. En este sentido, yo creo que también tiene mucho valor entender cómo se ha diseñado esos 9.000 millones que suponen el impacto de la reforma fiscal en 2 años, 2015-2016. Está concentrado básicamente el esfuerzo de la reforma fiscal en el impuesto sobre las rentas personales físicas y concretamente dentro del impuesto de las rentas personales físicas el mayor peso de la reforma fiscal se concentra en aquellas familias, aquellas rentas que tienen ingresos por debajo de los 24.000 euros, que es donde se encuentra pues por encima del 70% de los contribuyentes españoles. Es donde se encuentra, digamos, el grueso de los contribuyentes en los que pagan impuestos en nuestro país y, por tanto, es en ese tipo de rentas donde el efecto de una reforma fiscal va a ser una auténtica palanca para ese impulso, esa reanimación de la actividad económica en nuestro país. Si durante estos años, precisamente por las propias reformas estructurales, la propia situación llevada, hemos ganado claramente en ganancia del sector exterior, en el componente de la demanda del sector exterior, cómo ha ayudado a este país a recuperarse. Ahora es el momento también de que la demanda interna acompañe a la recuperación de la actividad por la vía del estímulo al consumo y a la inversión, y creemos que la reforma fiscal va a ser en ese sentido un elemento muy importante. La previsión que hacemos es de una generación de un PIB adicional por la reforma fiscal de 0,55 del PIB, y estamos convencidos de que cuando hagamos la revisión, el programa de estabilidad ahora en abril, del cuadro macroeconómico que acompaña este programa de estabilidad para el Reino de España, uno de los elementos para esa revisión, que ya la Comisión ha comentado, que España puede llegar a ese 2,3 de crecimiento de la actividad en 2015, uno de los elementos muy importantes para esa revisión, evidentemente, tiene que ser el impacto de la reforma fiscal en la economía española. Porque, insisto, va a estar muy concentrado el esfuerzo de la reforma fiscal en aquellas familias de ingresos medios y bajos, que, insisto, son más del 70% de los contribuyentes españoles, sin los cuales ningún objetivo de política macroeconómica es posible de conseguir. La reforma fiscal, como saben ustedes, se concentra en las figuras más importantes de nuestro sistema tributario, en algunas para no hacer nada con ellas, como es el impuesto de valor añadido, y en otras para hacer unos cambios que consideramos que son necesarios. Queda en paralelo, como ustedes bien saben, y hemos tratado de explicar también en la opinión pública, alguna figura que se refiere a Ramón y otras, digamos, que están en la órbita de la capacidad de las comunidades autónomas de gestionar impuestos cedidos originariamente desde el Estado o los propios tributos propios a los que se ha hecho alusión incidentalmente en la presentación de Ramón. La opción política, evidentemente uno se puede estar de acuerdo o no, pero la opción política es que no era oportuno abordar, digamos, la modificación o un replanteamiento de todas esas figuras de impuestos, tributos locales, autonómicos, porque no tenía sentido planteárselo haciéndolo de forma separada a lo que es la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, porque de alguna forma todo influye en todo, y digamos, hacer soluciones parciales sin ver la foto global, pues consideramos que no es lo adecuado, y desde luego en lo que queda legislatura aún no sean las condiciones económicas, en nuestra opinión, para esa reforma del sistema de financiación, que en todo caso queda pendiente ya para la siguiente legislatura. En su caso, y eso es el porqué de estas figuras a las que Ramón aludía y otras figuras impositivas que se ha considerado como opción política, insisto, no entrar en ellas en la reforma fiscal. Si nos centramos en las figuras, digamos, que más aportan a los presupuestos de ingresos, por un lado están efectivamente todo lo que se refiere a las cotizaciones, que también aludía Ramón. Eso también es
opción política. Yo creo que se han hecho elementos importantes en rebaja de cotizaciones a través de las figuras de las tarifas planas para el autoempleo, para autónomos, como también para asalariados, con estas tarifas planas de 100 y 50 euros, que yo creo que están siendo muy positivas, y es un primer avance en ese sentido. Y la concentración, insisto, los esfuerzos han sido en el impuesto sobre la renta, en el impuesto sobre sociedades, en el impuesto que pagan las empresas por sus beneficios, y el impuesto sobre lo añadido se ha tocado incidentalmente, sea para el material sanitario, porque venía por un origen de sentencias comunitarias y pertenecemos a un club que hay unas reglas del derecho comunitario de armonización del IVA, a lo cual nos tenemos que someter, no podemos ir por nuestra cuenta, y esa ha sido la explicación digamos, de los cambios en el IVA, en el llamado IVA sobre el material sanitario, que por otro lado me gustaría aprovechar para decir que se ha negociado abundantemente con las autoridades comunitarias para que ese catálogo de productos tuviese el menor impacto en lo que es la prestación de servicios sanitarios. Aún así, hay que reconocer que evidentemente hay situaciones que han cambiado, pero insisto, tenían que cambiar porque no había capacidad para tener esos tipos reducidos en nuestro país. Pero insisto, yo creo que los materiales, o digamos los productos más vinculados a la cobertura o la curación de deficiencias físicas, psíquicas, pues mantienen, digamos, su tipo reducido. El impuesto al añadido, aparte de esa cuestión que yo creo que es importante para el sector que le corresponde, pero con un peso relativo en el conjunto de la recaudación del impuesto al añadido, lo importante del impuesto es que no se altera, digamos, la estructura que tenemos o que se ha puesto durante esta legislatura, con un tipo de referencia que se modificó en el año 2012, como todos recordamos, y un abanico importante de productos sujetos a los tipos reducidos. Como saben ustedes, se concentran en lo que llamaríamos la cesta de la compra de la mayoría de las familias. Los productos, digamos, se encuentran en los supermercados, que se pagan en los tipos reducidos, y por supuesto lo que tiene que ver con una parte tan importante de nuestra actividad económica como es tanto el transporte como es el turismo, tanto restauración como hostelería, donde mantenemos tipos reducidos a pesar de las presiones o opiniones que pueda haber desde organismos internacionales. Consideramos que no es adecuado y que sería perjudicial y contraproducente en un momento en que el consumo está mejorando, los indicadores de confianza de los consumidores son claramente positivos, y ahora plantearse impuestos de valor añadido más altos o de tipo reducido a tipo general serían absolutamente erróneas, sería una decisión incorrecta y no se ha tomado. En el impuesto sobre la renta, el objetivo básicamente se ha concentrado en una reducción de la carga fiscal, sobre todo de las familias de ingresos medios y bajos, y en paralelo se ha apostado por varias cosas. Yo destacaría por el ahorro, por fomentar el ahorro previsional y el largo plazo. Piensen ustedes que una vez que se ha eliminado la deducción para adquisición de vivienda habitual, el gran incentivo fiscal para la mayoría de las familias en nuestro país van a ser las aportaciones a planes de pensiones, junto con otras figuras de planes de ahorro a largo plazo, los planes de ahorro sistemático, etcétera. Pero a pesar de lo que se diga, las aportaciones a planes de pensiones sigue siendo el gran incentivo fiscal para las familias españolas si quieren bajar su factura fiscal, y ese incentivo está vinculado al ahorro previsional complementario. Sigue siendo, por tanto, un elemento muy importante. Fíjense que en la regulación de los planes de pensiones se ha hablado, como saben ustedes, en los medios de comunicación de esa bajada de los umbrales máximos de aportación. Yo les puedo confirmar que el número, digamos, de contribuyentes que aportaban entre la cantidad actual y la que estaba antes era muy reducida, por tanto no tenía un impacto en el ahorro global de las familias significativo, y al contrario, tenía un coste muy importante, dándole cierta regresividad también al sistema. Por tanto, de manera semejante a otros países de nuestro entorno, hemos bajado ese umbral y hemos eliminado también la diferencia entre aportaciones de mayor nivel a partir de cierta edad y menores, que también tenía su efecto pernicioso de muchos contribuyentes que tendían a esperar al momento final para aprovecharse o recuperar con el máximo nivel de aportación de los últimos años, cuando creemos lo que es conveniente es mantener unas pautas de ahorro estables a lo largo de la vida profesional de los asalariados, de los trabajadores. Junto a esta limitación de las aportaciones máximas, que como les digo, no va a tener un impacto real en la mayor parte de los aportantes a planes de pensiones, se ha abierto también la posibilidad de las llamadas ventanas de liquidez, es decir, que sobre todo para ahorradores jóvenes que veían con bastante cautela o bastante prevención
el hecho de tener un ahorro inmovilizado durante un gran número de años, ahora ya cabe la posibilidad que a partir del 10º año se pueda rescatar ese ahorro, que no se esté obligado a mantenerlo durante toda la vida profesional, más allá de las situaciones excepcionales en las que ya estaban anteriormente. Ahora cabe la posibilidad de disponer de ese ahorro a partir del 10º año. Creemos que eso va a ser positivo para que los propios ahorradores vean la apuesta por los planes de pensiones de una forma, vamos a decir así, menos dramática y menos comprometida, y sepan que siempre que tengan esa política y por tanto tengan una mayor predisposición a incorporarse a estos sistemas de planes de pensiones de ahorro previsional. El impuesto sobre sociedades, como saben, ha cambiado completamente, es desde el primer artículo hasta el final. El objetivo es, reduciendo, digamos, la explicación, un ensanchamiento en la medida de lo posible de las bases imponibles, de los agujeros que hay en la base imponible del impuesto, a cambio, digamos, de una bajada de los tipos nominales del impuesto, a un ritmo del 28 y el 25% en el año 2015 y 2016. Igual que en el impuesto sobre la renta, la apuesta creemos que es más potente, es la apuesta por el ahorro empresarial, a través de dos figuras, de la reserva llamada de capitalización y la reserva de nivelación, esta específica para las pymes, tal forma que la no distribución de beneficios, el mantenimiento del ahorro empresarial, creemos que eso hace más solventes a las empresas, particularmente a las pymes, y una pyme que utilice conjuntamente tanto la reserva de capitalización como la reserva de nivelación, con esa bajada de la parte de la base imponible que paga impuestos de un 10% por cada una de las dos figuras, puede llevar a que una pyme tenga un tipo efectivo solo por la utilización de estas reservas del 20,25%, que es un tipo, yo creo que importante, y además para todo el resultado, no para una parte inicial de la base imponible, para todo el resultado, simplemente por ahorrar, por tener ahorro empresarial, puede acabar pagando pues es un poquito por encima del 20%. En paralelo también se ha apostado por digamos, el I+D, o el mantenimiento, el reforzamiento de las figuras del I+D. En el impuesto sobre la renta, a mí me gustaría recordar y poner en valor, porque yo creo que tiene que ver con el contexto también, lo que es ganancias de liquidez para las familias, todos los elementos de apoyo a las familias numerosas o familias con personas discapacitadas. Yo creo que es una apuesta ambiciosa, estamos hablando de deducciones de 1.200 euros al año, que se pueden cobrar anticipadamente, igual que se cobraba el de la madre trabajadora. Yo les puedo informar que ahora mismo, a día de hoy, las solicitudes presentadas para, digamos, este cobro anticipado de las deducciones está ya rondando los 170.000 contribuyentes que han pedido la aplicación de este cobro anticipado de la deducción por familias numerosas y personas discapacitadas. Yo creo que son ese tipo de familias que necesitan este apoyo específico. Sin perjuicio, no quiero tampoco alargarme demasiado, sí que me gustaría hablar al hilo de las cosas que comentaba Ramón cuando hablaba de seguridad jurídica, bueno, la aplicación de los tributos en general, ¿no? Más allá de las consideraciones que casos individuales a todos nos puede pasar y la percepción del caso personal que uno pueda encontrarse, yo sí que creo que estamos en la línea y luego con la voluntad de seguir profundizando en la relación cooperativa. Y en paralelo yo creo que también un elemento muy importante es lo que hemos incorporado en la ley de sociedades de capital, en la ley de la mejora del gobierno corporativo, a la hora de que los consejos de administración vean como facultad indelegable la toma de decisiones sobre sus estrategias de riesgo fiscal. Eso yo creo que la sociedad lo demanda. Es perfectamente legítimo utilizar la norma tributaria, en este caso la norma tributaria española, para utilizar esos beneficios y digamos, rebajarle la factura fiscal, pero también es perfectamente razonable que se dé transparencia a lo que es la gestión de los riesgos fiscales. Una consultora, yo leí en la prensa que hablaba de que solo el 17% de las empresas españolas dan una explicación sobre los riesgos fiscales que asumen en su actividad. Yo creo que eso no es conveniente, es bueno proporcionar esa transparencia, la sociedad lógicamente lo demanda, yo creo que es bueno también para las propias empresas y además es una tendencia frente a la cual tampoco tiene sentido oponerse, porque es una tendencia, digamos, muy importante en el mundo anglosajón, pero que va a ir en esa línea. Fíjense todos los trabajos que se están haciendo en el entorno de la OCDE. Hoy mismo en Turquía se están reuniendo el G20 con la OCDE para hablar de muchas cuestiones. Una de ellas es también
todo lo que se llama el proyecto llamado DEVERS, o de evitar lo que se llama la erosión de las bases imponibles, es decir, que el reparto de los márgenes que pagan impuestos sea el razonable según los riesgos que cada uno asume en cada territorio, las funciones que desempeña, en fin, que haya un paralelismo entre el margen que se queda en un territorio y la función que se desarrolla en ese territorio. Yo creo que esto es de sentido común, es justo, y las iniciativas internacionales en ese sentido yo creo que son bienvenidas. España está, desde luego, participando en ellas, y en este sentido, en el reglamento al que antes se refería Ramón, que estamos trabajando en ello, y digamos, el horizonte, desde luego, es sacarlo en breve plazo. Se va a incorporar también los requerimientos ya para 2017 de la información por país, la información país por país, en términos, pues, lógicamente no puede ser de otra forma, muy análogos o muy semejantes o totalmente semejantes a lo que el ejercicio de la OCDE va a pedir en el conjunto del sector OCDE. No se trata de pedir una información distinta ni más exigente, sino algo simplemente semejante. Por tanto, estamos con un horizonte de tener esa información para periodos impositivos 2016, digamos, a la hora de presentar la declaración en el año 2017. Yo creo que esa presentación de la información de los ingresos que se obtienen, los márgenes que se obtienen, los impuestos que se pagan por territorios, es una información que los grupos disponen de ella. Estamos hablando, lógicamente, de grupos multinacionales de una importante cifra de facturación. No se trata de llenar de cargas administrativas a todas las empresas, pero sí aquellas que tienen una presencia multinacional con una cifra importante, sí que es razonable, y luego así lo pensamos, que se produzca esa transparencia en la información y tener la idea clara de cuál es los ingresos y los márgenes que se generan en cada territorio y cuál es la carga impositiva que va aparejada o no con esos márgenes, esos beneficios que se generan allí. De lo que ha dicho Ramón, más o menos, he intentado darle respuesta a la seguridad jurídica, los cambios de interpretación. Bueno, yo no sé, claro, me corresponde negar la mayor, es decir, que se den esos cambios continuos en la interpretación de las normas. Yo creo que no es así. Otra cosa es que evidentemente haya cambios externos, de sentencias de tribunales de Luxemburgo, o, lógicamente también sentencias de los tribunales nacionales que obligan a quien tiene la capacidad interpretativa de las normas, que es la Dirección General de Tributos, para adaptar esa interpretación. Pero como regla general, yo creo que los mecanismos que hay en España para dar esa seguridad jurídica con carácter previo, sean las consultas en el Ministerio General de Tributos, o sea, la posibilidad de negociar un acuerdo previo de valoración con la agencia tributaria, son mecanismos potentes, son mecanismos que existen en otros países, que tienen en concreto, los acuerdos previos de valoración dan un periodo bastante largo de seguridad jurídica a las empresas. Y yo sinceramente creo, Ramón, que estamos todo se puede mejorar, y desde luego hay en la agencia, y hay aquí algún representante también que participa en esos foros, hay un trabajo constante de mejora de esa relación cooperativa. Pero yo insisto que las herramientas que tenemos, yo creo que son razonables, son homologables, son comparables con lo que hay en nuestro entorno. Yo creo que el nivel de seguridad jurídica, incluso en plazos para conseguir esos acuerdos previos de valoración, esas consultas de tributos, son razonables para no perjudicar esas decisiones de inversión, que yo desde luego comparto absolutamente esa preocupación, y es nuestra, y la queremos reducir. La dispersión normativa, los problemas de unidad de mercado, pues bueno, es cierto que se dan figuras, y que voy a decir yo como representante del Gobierno cuando hemos regulado el impuesto de depósito de entidades de crédito, en fin, y eso está dando las circunstancias que están dando. Pero vuelvo al origen de la intervención, es decir, todo lo que es la capacidad autonómica para regular tributos propios o para gestionar tributos cedidos, de momento no es objeto de reforma hasta que no se vea el sistema de financiación en global, ¿no? Y ya por último, decía Ramón, hablando de la inspección de los tributos, bueno, se llama la palabra coacción, mesura, presunción de culpabilidad. No sé si entiendo que alguien pueda tener esa percepción en casos concretos, pero yo creo que no podemos tampoco, no deberíamos, porque yo creo que no se corresponde sinceramente con la realidad, que el control de los tributos en España sea un control tan agresivo, tan coactivo. Es decir, evidentemente hay una serie de facultades que están reguladas por la ley, y además yo sinceramente creo que digamos, el catálogo de derechos y garantías que tienen los contribuyentes por ley incorporados al marco normativo español
es bastante potente, incluso si lo compara uno con países de nuestro entorno cercano. O sea, yo creo que tenemos, insisto, una gama de derechos y garantías que protegen razonablemente al contribuyente. Yo creo que existen posibilidades para presentar sus alegaciones constantemente y en paralelo, insisto, tenemos esos mecanismos preventivos a través de consultas en general de tributos o acuerdos previos de valoración que permiten tener con carácter previo esa seguridad jurídica. Respecto a las pequeñas y medianas empresas que se pueden defender menos de esa coacción de la agencia, yo de verdad que creo que más allá de algún caso concreto, en general, desde luego, lo puedo decir aquí, ni es el ánimo del Ministerio ni de la agencia tributaria ser tan agresivos o tan coactivos ni con la pequeña y mediana empresa ni con las empresas de tamaño mediana ni grande. Es decir, lo que se trata es de aplicar las normas de la forma más razonable posible, porque las normas, digamos, la potencia, digamos, que tiene la generalidad de la norma es el tratamiento equitativo igual para todos los contribuyentes. Yo de verdad que creo que más allá de un caso más o menos aislados, en general, yo creo que no es justo decir que el control que hace la agencia es tan coactivo como se dice. Bueno, yo por mi parte creo que he dado un repaso a las cuestiones que nos preocupaban o que quería tener la oportunidad de explicar con respecto a la reforma fiscal y me pongo a su disposición. No sé si me quedo aquí, Ramón, o me pongo ahí para apuntar. La primera pregunta establece: ¿es sostenible el ajuste presupuestario que supone la reforma fiscal, que si recuerdo bien va a costar, o se ha anunciado que va a costar, supongo que dice aquí, 9.000 millones de euros en los próximos 2 años con mantener el estado del bienestar? ¿Es realmente una reforma fiscal sostenible? Sí, es lo que he intentado explicar, no con éxito, lo veo, pero no hay problema. Es decir, lo que hemos incorporado al programa de estabilidad es una previsión también de crecimiento de la actividad. Lo estamos viendo en el consumo, en el gran consumo, estamos viéndolo en indicadores de confianza y por eso hablaba también de los datos que las pymes se presentan del IVA. Les daba los datos como de Cataluña para que se hagan ustedes una cifra gráfica y también los datos de pago fraccionados que esos autónomos presentan. Es decir, está habiendo un cambio en la actividad económica, yo creo que eso es indiscutible, hasta la Comisión Europea lo reconoce, el Fondo Monetario. ¿Eso qué quiere decir? Que evidentemente la base imponible va a crecer, va a haber nuevos trabajadores, nuevos asalariados, nuevos autónomos que también van a, sin tener que tocar los impuestos, van a pagar los impuestos que les corresponden por su actividad o por ese salario que van a percibir. Por tanto, la reforma fiscal es perfectamente sostenible porque, insisto, coincide con un crecimiento de la actividad económica. En paralelo al crecimiento de la actividad económica lo que se produce es un crecimiento de la recaudación de forma natural, incluso con reducción de los tipos, porque esa reducción de los tipos lo que va a generar es más consumo, ya se está produciendo, insisto, por eso quería dar el dato 2014, una recuperación del consumo, pero es que además también, insisto, la proporción de los gastos públicos agregados frente al total tenidos como porcentaje de la actividad económica de España, del PIB, en términos relativos, lógicamente va a ir bajando sin necesidad de ningún ajuste adicional. Es decir, piensen que una de las grandes partidas, o sea, en el año 2012 se hizo una reducción del gasto público cercano a los por encima de los 30.000 millones. Otra cosa fue el efecto neto, porque en paralelo, lógicamente, las prestaciones de desempleo subieron y también subió la partida de intereses que hay que pagar en los presupuestos para atender la deuda, que es una cosa muy sana, muy saludable y que todos nos vemos en esa circunstancia. Se pagan, hay que pagar la deuda, ¿no? En ese sentido, esas partidas, con la propia actividad económica, de forma natural, ya se están reduciendo su impacto. Es decir, los propios ahorros que ha habido a la hora de hacer frente a la carga de la deuda se han reducido en términos relativos porque la propia actividad económica lo lleva. Por tanto, el objetivo de reducción del déficit, en nuestra opinión, es perfectamente sostenible con ese impacto de alrededor de 9.000 millones de euros, que, insisto, son 9.000 millones de euros que van a generar un efecto indirecto en generación de actividad económica inducida.
En Cataluña, para que nos hagamos una idea, la estimación que hacemos es que de ese impacto que va a tener la reforma fiscal en Cataluña va a estar por encima de los 1.200 millones de euros, que van a suponer una inyección de 1.200 millones de euros de liquidez al conjunto de la economía en Cataluña, y que ya en este mes de enero ya hemos anunciado que la estimación que hacemos más o menos es un ritmo de 300 millones por cada mes, como consecuencia de la bajada de las retenciones. De esos 300 millones, 75 es lo que hemos estimado que se van a notar ya en Cataluña de inyección de liquidez para trabajadores asalariados que residen en Cataluña y que van a tener ese dinero que antes no tenían y van a darle un destino a consumo o a ahorrar o lo que corresponda. Creo que... Perfecto. Nos dicen aquí que has justificado la reforma por razones de política económica global. Y la pregunta es, ¿de qué forma distorsionan los objetivos de dicha reforma la presión fiscal desigual por comunidades autónomas, que es bastante importante en las personas físicas? Bueno, empezando por el objetivo de política económica es el que explicaba anteriormente, ¿no? Es decir, el comportamiento de la actividad económica en nuestro país ha sido muy positivo en lo que refiere al sector exterior durante estos años. Hemos diversificado mercados donde exportamos, hemos diversificado productos también. En fin, el sector exterior ha sido un paradigma y un buen ejemplo de reacción, ¿no?, de agentes económicos a una situación adversa. Pero en paralelo ahora correspondía precisamente ayudar a que la demanda interna en nuestro país, a todos lo que somos los más de 40 millones de españoles, pues se reactive el consumo y la propia inversión y, por supuesto, el ahorro de las familias. Ese es el objetivo de política que hay detrás de una reforma fiscal, es inyectar liquidez, devolver, digamos, a llamar así, excedentes potenciales de presupuestos a las familias y a las empresas para que den el mejor uso posible. Me preguntaba, sí, la dispersión, bueno, es lo que hablamos antes, efectivamente. Nuestro país es como es un país fuertemente descentralizado también en la parte tributaria, y las comunidades autónomas tienen derecho y tienen la capacidad y la soberanía para poner sus tarifas y sus figuras en el ritmo y en el nivel que quieran. Yo creo que en ese sentido cada comunidad autónoma pues tiene que dar sus explicaciones ante sus ciudadanos, que es lo que hace todo el mundo, y tomar las decisiones según correspondan. En todo caso, yo creo que la mayor parte de las comunidades autónomas, digamos a nivel global por lo menos de España, sí que están apostando por mantener la mayoría por lo menos, ¿no?, una tarifa parecida a la supletoria que se ha puesto en la ley del impuesto, o incluso tarifas más ambiciosas que ellos tienen la capacidad para poner, por lo cual yo creo que el efecto macroeconómico va a ser de ese umbral con seguridad. Bueno, creo que el tema de la diferente tributación en las comunidades autónomas preocupa bastante, y he visto varias preguntas. En este respecto añaden además a lo que se preguntaba en la anterior pregunta, si pensáis hacer algo al respecto de esta distinta tipo de tributación, y añaden además sobre el impuesto sobre el patrimonio, ¿cuándo va a desaparecer definitivamente? Vaya. De momento en esta legislatura, como ya he dicho, eso no toca ahora, porque no toca tocar nada que afecte a la financiación de las comunidades autónomas, porque no es el momento, no se han las circunstancias políticas, desde luego, ni económicas, para afectar, insisto, uno de los pilares que sujetan o que sostienen la financiación de las comunidades autónomas. No, digamos, esa modificación del impuesto del patrimonio y otras figuras impositivas tienen que ver, insisto, con la foto global del sistema de financiación. Es una opción política tomada desde el Gobierno, se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo, pero consideramos que no es oportuno y no se ha hecho en esta reforma fiscal. También en relación a la reforma fiscal del impuesto sobre sociedades, nos preguntan cómo se justifican los cambios en la deducibilidad de ciertas partidas, como la depreciación de la cartera de valores o la limitación de la deducibilidad de gastos financieros en el impuesto sobre sociedades. Pues se justifican en el sentido que yo he tratado de explicar, es decir, hay que ensanchar las bases y los tipos nominales bajarlos. En ensanchar las bases, aparte ya, digamos, no es por el efecto regulatorio, tiene un efecto, yo creo que muy potente desde el punto de vista de neutralidad, digamos, de las decisiones de los agentes económicos. Por otro lado, déjenme decirles que estos dos ensanchamientos de la base imponible, a lo mejor la pregunta que habría que hacer es por qué existían anteriormente, es decir, porque también, digamos, una
digamos, un impacto fiscal, es decir, que el contribuyente sí hiciera frente a una pérdida contable, eso es cierto, pero, digamos, del pérdida de valor de la cartera, pues bueno, ocurría en España y en pocos otros países, por lo cual también hay que plantearse, en términos de competitividad de las empresas, si con ese coste recaudatorio tenía sentido mantenerlas. La respuesta que hemos dado en la reforma fiscal es que no, que eso no pone a la empresa española en peor situación que a las de nuestro entorno, que es lo que nos preocupa mucho, mantener unas condiciones de competitividad semejantes. Los gastos financieros, algo semejante se podría decir, más allá, digamos, de las prácticas abusivas o más o menos abusivas, lo cierto es que no solo es que fuera fuente de conflicto, sino que podía, de alguna manera, directa o indirecta, haber estimulado ciertas decisiones a la hora de optar entre el equity, o digamos los recursos propios o el endeudamiento. Evidentemente había un estímulo tributario a optar por una forma de financiación de la actividad, que era endeudamiento con terceros. Y yo creo que precisamente España lo que se ha caracterizado, el diagnóstico que se puede hacer de su situación previa a la crisis es el alto nivel de endeudamiento del sector privado, sobre todo en las grandes empresas de nuestro país, ¿no? Yo creo que medidas en ese sentido, las tributarias, tienen que ayudar a que la decisión de los agentes económicos de las empresas sea que el beneficio fiscal lo encuentre en el reparto, en el no redistribución de beneficios, en el ahorro empresarial, más que en la petición de financiación ajena para realizar actividades nuevas. Lo que hay que refuerza la solvencia de nuestro tejido empresarial para, digamos, futuras crisis que puedan venir, es precisamente, digamos, que la parte de recursos propios esté lo más reforzada posible, y yo creo que la norma tributaria tiene que responder a esa finalidad, y ese es el objetivo que hay detrás de esa limitación, entre otros, de los gastos financieros. La pregunta también iba encardinada, entiendo, en el entorno de la seguridad jurídica, ¿no? Para aquellos que habían hecho, entiendo, supone esto, para aquella gente que había realizado inversiones en el corto plazo, pensando en posibles recuperabilidades a través de depreciación de cartera o de gastos financieros, que se encuentran, ¿no?, que la legislación vigente actual rompe todas las posibles estudios y análisis de inversión que habían realizado, ¿no? Bien, bueno, eso nadie puede negarlo. Efectivamente, cuando se cambia una norma, digamos, la planificación se puede ver alterada. También cuando se cambia en plan positivo, con la reducción de los tipos, también, digamos, se producen beneficios que a lo mejor no estaban previstos en el proyecto de inversión o, digamos, contabilizados. A ver, perdonen, a ver esto. No, así, ¿no? Quiero decir que los cambios de normas en un sentido positivo, vamos a decir, de bajada de tipos, o en un sentido de limitar gastos fiscales, pues pueden cambiar, digamos, unas perspectivas iniciales. Eso es indiscutible, pero yo creo que hay que ver globalmente, digamos, lo que el impacto de la reforma fiscal supone, porque, insisto, junto a este ensanchamiento de bases, lo que hay es una bajada de los tipos, una bajada nominal, que yo creo que es muy importante. Nos preguntan por la figura del exit tax, si es similar a otros países europeos y a cuáles, ¿no? Si nos puedes... Efectivamente, la figura del exit tax existe en otros países de nuestro entorno, no solo en la Unión Europea, pero también en Estados Unidos, Australia, en fin, existen en otras jurisdicciones, digamos, que tienen tejidos empresariales semejantes al nuestro. Yo, con el exit tax, digamos, está llamado impuesto de salida, yo creo que sería bueno también ponerlo en sus justos términos. Estamos hablando de una tributación a partir de cierto nivel del valor, digamos, de las participaciones, por lo cual no va a afectar, digamos, a la mayor parte de los casos. Evidentemente, algunos casos sí, pero no a la mayoría. Tiene sus cláusulas, además, de alguna manera así, de escape, sobre todo si ese movimiento se produce dentro de la Unión Europea. Y la idea, desde luego, es que por la vía del reglamento la simplificación en lo que es la gestión de este impuesto de salida sea la máxima posible. Somos conscientes de lo que esta figura puede generar, creemos que es conveniente, pero desde luego por la vía de la tramitación de la gestión de este impuesto de salida, la idea es darle la mayor simplificación posible. Gracias. Un par de preguntas respecto al tema legislativo actual, reformas que están previstas. ¿Para cuándo la reforma de la Ley General Tributaria? Y, asimismo, ¿para cuándo está previsto tener ya un reglamento del impuesto de IRPF y sociedades? Que, si he entendido bien, decías en un breve plazo. Sí, no sé si podemos concretar el plazo. Sí, bueno, la idea, efectivamente, es, empezando por los reglamentos,
Bueno, ya se hicieron un primer reglamento de impuesto de la renta, que era el imprescindible para las retenciones, que era, lógicamente, la prioridad del Gobierno, es decir, que en las nóminas de enero, como se ha ocurrido, las empresas tuviesen el programa, digamos, la aplicación de retenciones a su disposición y, dentro de lo que pudieran, pues pudiesen aplicar, insisto, la reforma fiscal con la mayor rapidez posible. Una vez hecho esa parte, que es lo más urgente, porque afecta